La imaginación puede llevarnos a recovecos realmente espantosos, pero también nos advierte un poco, nos ayuda a entender la realidad. Tengo aquí conmigo un libro que es un clásico del cómic allá en Argentina. Es un libro que se llama El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld y de Francisco Solano López, que fue el ilustrador. Ahora es una serie también de Netflix. Y tengo el placer de contar conmigo en este estudio al productor, uno de los productores ejecutivos de esta producción de Netflix, pero también el nieto del creador del Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld. Martín Oesterheld, en primer lugar, gracias Sí, por estar con nosotros. es un placer. Esta es una obra clásica, esta es una obra de 1957 que tuvo un gran impacto allá en Argentina. Cuéntanos. Sí, es una obra del 57 al 59, se entregaba en episodios semanales. Tiene una distribución muy popular, en general se leía en el tren. Y por el otro lado también tenía la particularidad de que estaba editada en lo que sería hoy una editorial independiente, que era la propia editorial de mi abuelo, que se llamaba Frontera, Editorial Frontera. La editorial Frontera estaba ubicada en la casa familiar de mi familia, que era la casa de mis abuelos. Es decir, que en el inicio del Eternauta, donde aparece el personaje del Eternauta frente a un guionista de historietas que se llama Germán, que es el alter ego de mi abuelo, es exactamente en la casa de mis abuelos y exactamente en la editorial Frontera que editaba la revista Hora Cero, semanal, en donde salía el Eternauta entre el 57 y el 59. Empieza la historia con una nevada, pero no es una nevada como cualquier otra. Cuéntanos. No, es una nevada mortal que en donde todo lo que toca lo mata y en principio lo que hace mi abuelo era conectar de alguna manera con el mundo de la paranoia de la Guerra Fría, muy conectado con el mundo de la ciencia ficción, muy deudora con el mundo también de la cultura de masas también, ¿no? Y de todo esto. Y lo que hace es ubica, digamos, a un grupo familiar, de gente común, en lo que él decía que lo que era la situación Robinson. Él era muy fanático de la literatura inglesa, ¿no? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, claro. Con Defoe, en las referencias, digamos, de mi abuelo estaba Stevenson, estaba Conrad. De hecho, el inicio, digamos, del Eternauta, donde aparece este personaje delante de un escritorio y le cuenta el relato de lo que es la vida de Juan Salvo, un hombre común, que en el final del relato se va a transformar en el Eternauta. Un tipo que se queda perdido fuera del espacio y del tiempo, es decir, que también tiene una lectura muy actual en general de las obras de ciencia ficción actuales, y queda como un paria temporal buscando a su familia perdida entre las múltiples puertas que pueda abrir para dar con el tiempo y el mundo propio para poder reencontrarse consigo mismo, ¿no? ¿Cómo sucede que, pues, tantos años después, un cómic de 1957 a 1959 se convierte en una serie de televisión, en una serie de Netflix? Sí, en la Argentina era como una deuda pendiente, ¿no? En el mundo de la cinematografía, ¿no? Siempre hubo un primer acercamiento que hubo en el 2008 con la directora argentina Lucrecia Martel y con una productora, KIS, que es la misma productora que está haciendo hoy mismo la serie, pero originalmente con el gran productor argentino que era Oscar Kramer. Oscar quería retirarse, porque era una persona mayor, finalmente murió a los pocos años, se quería retirar del cine produciendo una obra que era un desafío tremendo. Ciencia ficción en latinoamericana, en la Argentina, era una complejidad muy grande. Y en el 2008 hubo una posibilidad cierta, de hecho se presentó en el Festival de Cannes el proyecto, y una posibilidad cierta de llevarla adelante, pero bueno, por cuestiones de adaptación y cuestiones que tenían que ver más con el desarrollo no se terminó dando. Pero eso fue el primer mojón de una historia que en general tiene que ver con la vuelta a la democracia en la Argentina, diferentes directores de cine, te diría los más importantes en todos los momentos, quisieron hacer el Eternauta, pero era más claro, era una ilusión más que nada, ¿no? Entonces empezó a construirse alrededor del Eternauta la idea de que era una obra maldita, ¿no? Una obra maldita o una obra inadaptable. Y no era ni inadaptable ni maldita, era improducible en términos materiales y en términos profesionales. Así fue que de alguna manera en el mundo, cuando
salimos un poco de la estructura de producción del cine y aparecieron el mundo de las plataformas, y por una situación fortuita que se dio en relación a que nosotros estábamos moviendo, te lo resumo rápidamente, nosotros promovimos a partir de que encontramos los originales, antes se editaba descaneados de revistas anteriores, no estaban los originales que se habían perdido. En el 2008 se encontraron con un coleccionista italiano, y a partir de eso relanzamos de alguna manera la obra en todo el mundo, ¿no? Entonces se ve con esta calidad de imagen como si se hubiera dibujado en el 57. Sí, no parece esto una reproducción de algo impreso, ¿no? Como algo... Para nada. Martín, esto en su momento fue una obra de culto, pero a veces cuando las obras de culto se llevan a la pantalla, hay mucha decepción. ¿Qué hiciste tú? Has sido productor en esta serie. ¿Qué hiciste para no decepcionar a quienes habían leído originalmente o quienes leyeron a lo largo del tiempo El Eternauta? Sí, yo además de productor ejecutivo soy consultor creativo, digamos, ¿no? Entonces de alguna manera fui llevando de alguna forma este tipo de percepciones en relación a la adaptación, digamos, ¿no? Yo creo que había algo que... El Eternauta está como muy arraigada en muchas generaciones en la Argentina, ¿no? Entonces no solamente era algo de culto, sino algo que cada uno tenía muy guardado, su propia historia adentro, ¿no? Y la posibilidad de adaptarlo también empujaba también al lector o al espectador en este caso en entregar la propia historia que tenía adentro, ¿no? Poder entregarla para poder verlo con otros ojos, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros empezamos a llevar adelante junto con mi mujer Laura Bruno, que es productora ejecutiva también. A quien conocí hace un momento. A quien conociste recién. Empezamos de alguna manera a perfilar lo que necesitábamos. Incluso cuando nos juntábamos con productoras o representantes de actores en Los Ángeles, de Los Ángeles, me preguntaban, decían, bueno, ¿y vos qué pretendés? ¿Cuál es tu mirada sobre El Eternauta? Yo decía que había dos condiciones. Uno, que esté hablada en español, y otro, que esté rodada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese momento se fueron todos, digamos, ¿no? Pero también hubo otra cosa que... ¿Cómo hiciste nevar en Buenos Aires? Bueno, claro. Sí, eso fue otro de los temas. Pero bueno, volviendo al tema de cómo funcionó, como bien interpretás el tema de lo de culto, ¿no? La cosa tan guardada para cada uno, tuvo que ver un poco también con la adaptación a la época actual, digamos, ¿no? Eso es un punto que quería yo traer más adelante. El Eternauta en Netflix está escenificado actualmente, en la actualidad. Hay teléfonos celulares, es distinto del Eternauta de este entonces. ¿Cómo te sentiste con esta actualización de la obra? La actualización un poco la promovimos, ahí está estas dos latitudes, ¿no? Bueno, se adapta en época original, que hace un comentario específico, el comentario en tanto ciencia ficción siempre tiene como un comentario social detrás, o en época actual que hace otro tipo de comentarios, ¿no? Había cuestiones prácticas y cuestiones simbólicas. Las cuestiones prácticas, por ejemplo, que tenían que ver con llevar a la época actual, era que entre las cosas, como te comentaba recién, de las condiciones, de alguna manera, que había puesto, que sea en español y en la ciudad de Buenos Aires, también yo me imaginaba que si era en época actual tenía que ser un personaje menos heroico, entre comillas, y más derrotado, un tipo de la segunda oportunidad, un tipo más de unos 60, 60 y pico de años. Y en este caso, cuando hicimos la adaptación en la época actual, decíamos, bueno, ¿cuál es la aptitud de Juan Salvo, que es el personaje principal, en relación a las armas? En los años 60 la relación con las armas no era en el entorno doméstico no era tan impensable, pero en el 2020, por ejemplo, cuando empezamos a desarrollar esto, sí. Entonces, una persona que está armada en su casa es un tipo pesado, un tipo complejo. Entonces, había dos conexiones que tienen que ver con la experiencia argentina y con sus traumas históricos, que tiene que ver mucho con este libro, que son los 30.000 desaparecidos y los 649 soldados de Malvinas que pelearon por defender nuestro suelo. Entonces, la adaptación un poco nos llevó de alguna forma a que este libro, que es el relato de un sobreviviente, empujara la idea también de poner en escena a nuestros combatientes, digamos, ¿no? Y poner en escena a un Juan Salvo que es un excombatiente de Malvinas. Entonces, un sobreviviente, él piensa que es, imagínate, digamos, la historia es, salís a una nevada mortal, te pones un traje para poder aislarte, y de pronto la realidad se vino abajo y
como si fuera Thomas Hobbes, digamos, el hombre lobo del hombre, todas las categorías sociales se colapsan de alguna manera. Entonces el tipo tiene que salir armado, ¿no? Entonces sale armado a la nieve y a la muerte. Vuelve a Malvinas, ¿no? Vuelve a su trauma. Esto nos permitía de alguna manera hacer un enlace y conectar al mundo de las armas y también conectar con ese símbolo que para nosotros era muy importante para trabajar y poner en escena a un excombatiente, ¿no? Tu familia sufrió una tragedia o varias tragedias durante la dictadura militar de los años 70 allá en Argentina. Cuéntanos la experiencia y cuéntanos qué tanto pues, influye esto sobre el personaje Juan Salvo que has traído ya en la parte cinematográfica, en la parte de la serie. Sí, no, mi historia personal con mi familia, con mi abuelo, un poco tenía que ver, y con este libro en particular, tiene que ver un poco con lo que te decía de cómo se presenta en las primeras páginas este personaje del Eternauta frente a ese escritor. Ese personaje se presenta frente a ese escritor en la casa de mis abuelos, Sí, en la casa familiar. Y se presenta frente a Germán, que es Héctor Germán Westergel, mi abuelo. Entonces había una cantidad de cosas codificadas en esa historia que de alguna manera cuando era chico y crecí, nuestra familia fue diezmada, digamos, en la época de la dictadura. ¿No? Perdimos a 9 familiares en total. Directos estaban mi abuelo y mis 3 tías y mi mamá, y junto con mi papá. Y el primer recuerdo que yo tengo de mi vida es a los 4 años, que lo puedo identificar claramente, que es estar en un centro de detención junto con mi abuelo. Habían asesinado a mis padres en diciembre del 77. Y en ese mismo operativo yo no estaba presente, pero en ese mismo operativo me llevan a mí con 4 años a donde estaba detenido mi abuelo. Y es el primer recuerdo que tengo, no recuerdo la cara de mis padres, lo recuerdo estar con mi abuelo. Y no es un recuerdo cruento, no es un recuerdo amargo, sino evidentemente estaba muy conmocionado y él estaba viviendo, ya estaba detenido hace varios meses, estaba torturado. Pero no tengo ese recuerdo, es un recuerdo de estar simplemente con mi abuelo como todos los días. ¿Tú creciste con tu abuela? Yo crecí con mi abuela, sí. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que va a ver en televisión, en Netflix, este Eternauta? ¿Cómo lo recomendarías? ¿Qué le dirías? Porque es una historia dura. ¿Cómo Sí, la recomendarías? la historia del Eternauta no tiene que ver directamente con eso, ¿no? Todas las conexiones que tienen que ver con la... Me queda claro, y además la historia del Eternauta es anterior, o sea que... Por supuesto, ¿no? Pero, ¿cómo la recomendarías la historia? Bueno, es una historia en donde lo particular que tiene tanto el libro como la adaptación tiene que ver como que hay un corrimiento en el mundo del género, ¿no? O sea, mi abuelo, por ejemplo, cuando empieza a escribir El Eternauta, se olvida de los códigos de representación anglosajones y empieza a consolidar los propios. Empieza a contar una ciencia ficción contada desde la altura de la calle de la ciudad de Buenos Aires. Y ese corrimiento que parece mínimo es gigante, ¿no? Es ciencia ficción latinoamericana, ciencia ficción contada con otros ejes y con otra perspectiva, en donde el personaje heroico, en términos anglosajones, cambia y se vuelve colectivo. El héroe empieza a ser un héroe que circula en un grupo de personas que trata de enfrentarse a esta nevada mortal y hace lo que puede, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo interesante para ver tanto la serie como como el libro. Como en el libro, es que abre una posibilidad de lectura diferente, contada como nuestros países latinoamericanos pueden llegar a contar otra relación con la ciencia ficción. Y eso a mí me parece muy importante. Lo sorprendente es que veo un libro de hace más de medio siglo y parece actual. Exacto. Estoy hablando ya del libro en Exacto, particular. sí, eso es lo que tiene. Me acuerdo con la editorial Fantagraphics, que fue la primera vez que la editamos en inglés, ¿no? En el 2015. Hizo una edición magnífica, una editorial de Seattle, dirigida por un Gary Groth, un tipo muy importante en el cómic. Y en la preventa de Amazon, ¿no? La prensa especializada decía 5 estrellas All Time Classic, ¿no? Y dice All Time Classic, pero no la conocía nadie. Sí. Entonces tenía que ver un poco con este mundo del culto, como vos bien decís, que tenía que darse a conocer, ¿no? Y por el otro lado, esto que decís también, ¿no? Te llega una historieta del año 57, en formato apaisado, comic strip, o sea que ya no se ve más. Y de pronto empieza a narrarte una invasión extraterrestre en la ciudad de Buenos Aires, el lugar más inesperado para contar una cosa como esta. Y de pronto cuando empezás a leer tiene una actualidad inquietante. Entonces, bueno, de alguna manera es un poco lo que tiene que ver con los clásicos, ¿no? Cuando lo empiezas a leer, lo lees como la aventura, después lo lees cuando sos más grande y tiene otro tipo de vinculaciones, y cuando sos más grande aún
digamos, se lo alcanzás también a sus hijos para que lo reinterprete, que es un poco lo que pasa en la Argentina, ¿no? Martín Esterhel, gracias por invitarnos a leer El Eternauta de Héctor Germán Esterhel y Francisco Solano López, y por invitarnos también a ver la serie en Netflix. Un placer. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.